Esto no es YouTube. Ok, entonces de nuevo, buenos días. Recuerden que ya con esta serían 3, 4 sesiones que hemos tenido. Muchas de las cosas que se han dicho anteriormente, si no han podido estar, entonces por favor, desatrásense. De los compañeros que estuvieron desde el inicio, entonces está Ever, Javier, Isaac, Brian, también creo que estuve desde el inicio. Entonces desatrásese con ellos, a ver qué tanto hemos dicho, porque son bien importantes todas las cositas que aquí vamos diciendo, ¿ok? Les vuelvo a recordar que primero no voy a grabar todas las clases, entonces por favor no se atengan a eso, ¿sí? No las voy a grabar todas porque veo o vi el periodo anterior que las grabé todas y las subí, que no se valora mucho, ¿sí? No se valora mucho porque yo tengo acceso a ver cuántos la han visto y todo. Entonces no las voy a grabar todas. Además recuerden también que tienen 2 puntos oro por asistencia y tienen 2 puntos oro por participación, ¿ok? No las voy a grabar todas, pero sí algunas. Les preguntaba entonces cuáles son los micronutrientes, ¿sí? A ver, algún voluntario o voluntaria. El azufre. Azufre. ¿Qué dice por aquí Franklin? ¿El azufre es un micronutriente? Muy bien, Brian. Ningún azufre es micronutriente. El azufre hace parte de los macro, ¿sí? De los macronutrientes, ¿sí? A ver, Erlin. Erlin, ayúdenos Sí, ahí con los micro. no la he hecho, máster, todavía. ¿Y qué está esperando usted, Erlin? ¿Hacerle al trabajo ya en serio? ¿Ya iniciamos? ¿Ah? Y me imagino Ya que los 12 controlé. órdenes tampoco los han hecho. No, sí tengo la Máster, los información, pero micro. no la he transcribido a mi cuaderno. Ajá, bueno. Máster, los Transcríbala a su cerebro. Ok, Brian, sí, dinos, ayúdanos. Los microelementos sería el boro, el cloro, el cobalto, el cobre, el hierro. El cobalto, el espérate. manganeso. ¿El cómo? De nuevo, Brian. El boro, el Ajá, cloro, ajá. el cobalto, Cobalto, cobre, sí. cobalto. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿El cobalto es un micronutriente? A ver, muchachos, a ver. Sí, máster, es un micro. El Bueno, yo lo investigué Yo como y micro. también me salió el cobalto, no sé. Lo Estamos en la literatura. consulté. Bueno, sí. Cobalto. Cobalto. Cobalto o cobalto. Si de pronto es que lo descubrieron en el 2021 y ya lo pusieron como esencial, perfecto. Pero hasta lo que yo tengo entendido, ¿de dónde sacaron la información? Ojo con lo que encuentran en internet. Ojo con lo que encuentran en internet. ¿Sí? ¿Qué otro, Brian? El hierro, el manganeso, el molibdeno y el Ese. zinc. Ah, y está faltando uno importantísimo que ha sido el último elemento esencial para las plantas. A ver. ¿Alguien que ayude ahí? El boro ya lo mencionaron. Y era un boró. Sí, Boro ya. Creo, no estoy 100% seguro, pero creo haber escuchado que el silicio. No. El silicio es un benéfico o ayudante. ¿Sí? Benéfico. A ver, José, Christopher, apenas te conozco. Mucho gusto. Un placer, máster, un placer. Apenas te veo. Y a ver, ¿cuál es el otro micro que falta? Christopher. No, disculpe, no, me acabo de unir a la clase, así que no sé de lo que Bueno, está. entonces, si acabo de unir a la clase, copia, Christopher. Tarea para hoy. 12 órdenes de suelo. Consultar cuáles son los 12 órdenes de suelo, su saturación de bases, ¿sí? Y
también consultar, hacer su lista de macronutrientes o macronutrimentos, que es lo mismo, y micronutrientes o microelementos o micronutrimentos, que es igual. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces les voy a ayudar, niños. Es el famosísimo, es que ninguno me va a decir, ustedes son bastantes. Isaac dice, el níquel. ¿Sí? Cópienlo ahí. Ok, entonces ahora sí les voy a compartir pantalla. Espero que entonces, si hay algún compañerito que no ha podido entrar o cualquier cosa, entonces me avisan, por favor. ¿Sí? Entonces recuerden que íbamos con una breve historia, una breve recapitulación de la historia de la fertilidad del suelo. ¿Ok? Recuerden que entonces hablamos de varios, especialmente químicos que ayudaron, también fisiólogos que ayudaron en todo esto de saber lo que ahora tenemos y saber lo que ahora podemos entonces hacer con todo lo que es la fertilidad. Pero íbamos aquí, íbamos en los años y las personas que ayudaron a su descubrimiento. Especialmente les decía de los macros, ¿sí? Porque no había mucha tecnología en esa época, en los 1800, entonces no había tanta la separación para empezar a estudiar los micros. Pero vea que todo esto, los que más ayudaron, entonces fueron estos personajes, ¿sí? Estos personajes son los que más ayudaron. Y lo bueno es que aquí vean que desde 1800 fue que se inició, ¿sí? Eso es lo bueno. Nunca les pido nada de memoria, pero lo bueno es que aquí vean que es desde 1800, ¿ok? Ahora sí pasamos a este, que es entonces ya el descubrimiento, pero vean cómo va cambiando las cosas o cómo van evolucionando. Ya pasamos a 1900 y ya tenemos no solamente a los descubridores de todos estos macros que fue en su mayoría de Saussure, ¿sí? Bonsacha y Conon, y bueno, y Billy que descubrió alguno, sino que vean que aquí ya tenemos varios investigadores. Aquí ya tenemos como que se despertó ese amor por estar descubriendo y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué otro nutriente entonces es el que me sirve a mí? ¿Sí? ¿Qué otro nutriente me sirve a mí? Ok, por aquí tenemos entonces ya lo que es, seguimos con la historia, y en la época griega surgieron muchísimos aportes, ¿sí? Muchísimos aportes porque recuerden que ellos eran bien estudiosos y no solamente en la fertilidad hicieron aportes, sino en muchas otras cosas. Ya también los romanos, ya iniciamos a los investigadores no solamente estaban ya haciendo sus experimentos como tal, como Van Helmont, que ayudó mucho, de Saussure y bueno, muchos otros, sino que ellos ya empezaron también a escribir, ¿sí? Empezaron a escribir, y lo que yo les decía a ustedes, uno puede saber mucho de algo, pero si no lo escribe, si no lo deja por escrito para las nuevas generaciones, entonces todo ese conocimiento se pierde. Aquí ya entonces inició un primer libro, recuerden que van ustedes leyendo todo esto, porque no me puedo detener tanto en una sola. Entonces ya inició el primer libro, el cual pues ayudó muchísimo, porque ese libro pues se conoce hasta los tiempos, hasta nuestros tiempos, ¿no? Y ya empezó pues todo un interés por la problemática y de la agricultura. Ya la problemática que se generaba, bueno, ¿por qué disminuyen las producciones? Porque aquí donde se dispuso el estiércol de una vaca, hubo más producción que donde no se dispuso. Entonces ya se empezó como a iniciar el espíritu científico, ¿sí? Se empezó en todos esos años. Bueno, ya aquí Bacon hizo muchas cosas, especialmente trabajar con el agua, ¿sí? Con el agua, al igual que ¿quién, muchachos? Al igual que ¿quién trabajó mucho con agua?
Van Helmont. Belmont. Van Helmont. Recuerden que fue el que hizo el primer experimento, ¿qué? Cuantitativo. Cuantitativo, ¿sí? ¿Y ya estudiaron bien el experimento de Van Helmont? Él le atribuía ¿qué? ¿Qué era lo que atribuía y qué era lo que él decía de por qué había crecido el sauce? El crecimiento del sauce era debido al agua, netamente al agua. Muy bien, netamente al agua. Entonces, ¿qué era lo que él obviaba? ¿Qué era lo que no sabía para esa época? Sin embargo, su experimento es muy nombrado y es muy importante en esos tiempos. ¿Qué era lo que él no sabía? Los Existencia minerales de presentes. los minerales. Los minerales. Entonces, ahora sabemos que son los macro y los micro, pero también hay unos que se llaman esenciales, se llaman, perdón, benéficos, ¿sí? Son benéficos, algunos. Ok, entonces, muy bien. Él también ayuda bastante a eso. Entonces, este Bacon, acuérdense que muchos de ellos tuvieron muchos aciertos, pero también muchos desaciertos que los tenemos todos en la investigación, ¿sí? Entonces, ¿el que creía? Que el suelo protegía del frío, ¿sí? ¿A quién? A la planta. Y del frío y del calor. Ahora sabemos que eso es verdad o que no es verdad. ¿Ah? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora que ya sabemos un poco más. Jóvenes. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Es verdad? Entonces Sí. vean, bueno, muy bien. Entonces vean que Francis Bacon fue el primero que inició con todo esto y sabemos que ahora tuvo pues sus grandes aciertos, ¿no? Entonces también él inició a decir, bueno, pero es que el suelo no solamente protege del frío y del calor, también proporciona sustancias. Esas sustancias después ya se traducen, ya se les da un nombre y un apellido y ya se les da pues una clasificación cuando avanzamos. Entonces ya sabemos que están todos los macro y todos los micro. ¿Sí? Este Hunwar, él también se puso muy creativo y se puso en mucha experimentación y dijo que siempre lo que más aportaba era el agua de lluvia, ¿sí? Pero no solamente el agua de lluvia, sino también del río, y también puso residuos de todo lo que era jardín, ¿sí? Todos los residuos de jardín, y él vio cómo ayudaba todo esto. Sin embargo, aún no se tenía totalmente todo lo certero, aún no se tenía totalmente el conocimiento del por qué, ¿sí? Entonces vio el crecimiento de las plantas y vio que aumentaba las cantidades de impurezas en el agua. Y si había más impurezas, entonces él decía, crecen más. Pero él también vemos que no tuvo, que tuvo un desacierto. ¿Cuál fue? Igual que quién. ¿Ah? Solo es leer ahí, muchachos. Van Helmont. Exacto, Van Helmont. Entonces, no totalmente correcto era lo que él creía, que toda la biomasa se formaba a partir del agua, ¿sí? No totalmente, ya sabemos que es correcto. Bueno, este es otro también que ayudó. Y así existen muchos que también iban ayudando. Lo importante es que después de que pasaron, muchos tiempos, quizás siglos, ya se empezó a clasificar y a estudiar mucho más, por ejemplo, los materiales nutritivos, ¿sí? Entonces ya se sabía que había nutrientes, ya se sabía que habían principios, ya se sabía que la planta no crecía solamente por el agua, sino que también existían los elementos y que ellos tenían unas cargas.
Ya se empezó a experimentar más con las sales. Acuérdense que los nutrientes a la final son sales, ¿sí? Y se empezó a experimentar con muchísimas otras cosas, ¿sí? Entonces, estos, bueno, los leen, ellos empezaron a escribir libros, todos ellos empezaron ya a publicar sus libros o hacer también revisiones de literatura de lo que habían dicho sus anteriores, los anteriores investigadores, ¿sí? Bueno, todo esto ya lo leen. Algo bien importante aquí, algo bien importante aquí es que ya se inició a aprender no solamente la clasificación de todos los elementos, sino que también se empezó a estudiar un poco más ya con el oxígeno, con el CO2, se inició a dar los primeros pasitos para todo lo que ahora sabemos cómo funciona la fotosíntesis, el ciclo de Krebs, ¿sí? Todo. ¿Cuál es la que le llaman en ocasiones fotosíntesis de la fase oscura o fotosíntesis oscura? ¿Cuál es la que le llaman? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué ciclo tenemos ahí cuando hablamos de fotosíntesis en fase oscura? ¿Qué proceso hacen las plantas en la oscuridad? Eso debe de estar. ¿De Calvin, cómo es? Ah, ajá, sí, por ahí va. ¿Quién le ayuda? Se me escapa el primer. Pero sí es el de Ciclo. Calvin. ¿Ah? ¿Sí es el de qué? Bueno, a estudiar un poquito de fisiología, ¿sí, muchachos? Ya todos llevaron fisiología, me imagino. ¿No? ¿Y por qué no? ¿Y cómo, o sea, que les permite matricular esta clase sin llevar fisiología? No la he podido llevar porque no la han abierto en línea y el periodo que la podía llevar en presencial era cuando estaba embarazada, por eso no la podía meter. Igual yo este periodo quería llevarla en línea, pero no se pudo. No la abrieron, simplemente. No la he abierto en línea, yo tengo desde el último periodo del 2019 llevando clases en línea y no la han abierto. Oh, no sabía, porque esa clase es vital para esta clase. No la han querido abrir todo el año. No es requisito para suelo 2. Solo es uno. Sí, solo suelo es uno. Pero, bueno, eso El ciclo de Calvin, ¿eh? Eso, sí, el ciclo de Calvin. Pero es bien importante esa clase para ver esta clase. Es bien importante para ir entendiendo otras cosas, porque ustedes allá haber visto fisiología lo van como uniendo y van haciendo muchísimas más relaciones. Porque la planta absorbe así, porque absorbe así, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que puedes hacer o empezar a hacer entonces es los que no la han visto, empiecen a estudiar un poquito cómo la planta funciona, ¿sí? Cómo la planta funciona, eso es fisiología. Cómo la planta funciona desde el punto de vista fisiológico, ¿ok? Bueno, vean a Teodoro de Saussure. Él fue uno de los que más descubrió, más ayudó a descubrir los macros, ¿no? Recuerden al principio. Y ya en 1800, entonces, él lo que hizo fue que publicó investigaciones. Ya empezó a publicar y una de las más reconocidas fue la investigación sobre el CO2, ¿sí? Ahora es que conocemos todo esto, pero este personaje fue uno de los que más ayudó, ¿sí? Y del CO2 se habla también bastante en fisiología. Bueno, también ayudó a decir que eran los nutrientes los que ayudan a crecer a la planta y demás. Este es el famoso, se lo saqué en foto, de pronto también les genere algo de impacto, entonces les ayude. Le saqué en foto, este fue Teodoro de Saussure, fue este señor. Muchas cosas de las que él decía, como les pasó también a muchos historiadores, muchas cosas de las que él decía no eran tenidas en cuenta, o al menos no ayudaban, ¿sí?
no ayudaban mucho, porque otros escépticos no le creían todo lo que él decía. ¿Sí? Ok, esperen un momentito. Bueno, a ver si aquí no hay mucha, no se escucha tanto el ruido. Entonces este señor ayudó muchísimo, por eso se lo saco allí en la foto. Él ayudó muchísimo, entonces ya saben, al descubrimiento de muchos macronutrientes y por ahí en algunos micro, ¿sí? Me deben una explicación de, por si no cayeron en cuenta, a mí me agrada en ocasiones hacerlos como confundir, a ver ustedes cómo reaccionan. Entonces, me deben una explicación que espero que me la den mañana sobre el cobalto. ¿Ok? ¿Entendieron? Ok, Master. Bueno. Ok. Bueno. Entonces, ahí me van conociendo el estilo. A veces les puedo decir que algo es y no es. Nunca los dejo con la duda totalmente, pero sí les hago la broma porque necesito verlos más seguros de las cosas. ¿Sí? Ok, entonces este Teodoro de Saussure también fue perseguido en esa época, pues por los resultados que él obtenía eran como muy a la vanguardia, ¿sí? Muy a la vanguardia, como que él iba como adelantado, ¿sí? Para su época. Entonces, muchos no aceptaban, simplemente no aceptaban los resultados de él y lastimosamente se vinieron a aceptar casi todos después de que murió, ¿sí? Lastimosamente. Ok, entonces ya saben, aportó muchísimo, es uno de los historiadores importantes. Estudien bastante de las cosas que él hizo. ¿Listo? ¿Listo? Ahí les voy a ir haciendo énfasis también en otros. Aquí tienen todo, entonces ya saben, en el CO2, en el descubrimiento de macronutrientes. También estudió un poco con el humus, ¿sí? Y él fue el primero que dijo que el humus y todo lo que es materia orgánica tenía carbono, ¿sí? Y tenía carbono y menos hidrógeno. Que esto necesito que lo analicen, ¿sí? Y mañana me hablen un poquito de ello. Porque acuérdense que tenían muchos aciertos, pero también tenían desaciertos. Me sacó otra vez esto. ¿Ahí siguen viendo la pantalla? Sí, Master. Sí. Es que me saca el Zoom cuando dice que faltan ya 10 minutos. Bueno, faltan 9 minutos ahorita. Bueno, otros también fueron aportando, pero este señor, muchachos, préstenle bastante atención porque de Saussure fue de los que más aportó. Otros pues aportaron también en ciertas cosas, por lo menos este Bond ayudó mucho a de Saussure a decidir o a experimentar sobre el carbono, a experimentar sobre el CO2 y al descubrimiento de muchos nutrientes. Al igual que un poco, ¿sí? Está cambiando la pantalla, está adelantando. Se adelantó del lado derecho abajo, ¿la vieron? Es que a mí se me quedó trabada en la imagen de Theodore y en un... Yo también, yo también. A mí igual, Master. A mí igual. ¿Y allí qué están viendo? No está avanzando. Lo mismo la imagen Sí, de la Theodore. imagen de Teodoro. Oh, y entonces.
En este momento la acabo de pasar. Deben de ver un cuadro arriba rojo. Se sigue viendo, Teodor. Se sigue viendo la misma imagen. Entonces, venga, voy a volver a compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Entonces Ahora sí, que me sacó también de compartir. Bueno, no sé, a veces mi computadora está como medio loca. Entonces, listo. Entonces, ahora sí pasamos un poquito ya al famosísimo Living, ¿sí? El famosísimo Living, que también fue un alemán. Y pues comenzó todas sus experiencias, pero yo no solamente experiencias en laboratorio. Él fue bien brillante, pero pues como que toda su inteligencia lo llevó también un poquito a cometer errores que aún estamos pagando. Entonces, aún estamos pagando, digo, porque él fue uno de los impulsores de los fertilizantes de síntesis química. Y si bien ayudan mucho a las producciones, también ayudan mucho a la contaminación, ¿sí? A la contaminación a nivel mundial. Entonces, todo eso, él impulsó muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y todo lo que hizo, lo vemos redundado ahora en varias como afecciones que se han causado, no solamente a la humanidad, sino también al medio ambiente. Entonces, por eso les digo eso. Bueno, él fue también un químico alemán, como muchos de estos señores, y ya comenzó experiencias de campo, también tuvo experiencias en laboratorio. Ya también entonces trabajó con el chon, ¿sí? Ya saben qué es, bueno, los que no han visto fisiología no. Pero cuando me refiero a chon, me refiero al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? ¿Listo? ¿No se refiere a qué? A chon. A los nutrientes esenciales. Bueno, más o menos. Uno el chon lo habla mucho en fisiología. ¿Sí? Háganme un repaso de fisiología, muchachos. Así ya la hayan visto. ¿Sí? No exactamente a los nutrientes esenciales o a los macro, a los micro, no. Específicamente al chon, uno lo habla esa palabra para resumir, pero tiene mucho más que ver en toda la fisiología, el chon. Bueno, no me puedo detener ahí. Ya Justin von Liebig, entonces trabajó no solamente en la química, sino también en la fisiología y empezó a hacer muchísimos experimentos, empezó a hacer experimentos de campo, pero también de laboratorio, empezó a trabajar muchísimo con sales y con fertilizantes, empezó a experimentar, él fue bien brillante, como les digo, también aportó un poco a todo lo que tiene que ver el CO2 y ayudó entonces a enfatizar mucho más. Estos principios, tómenles screenshot o bueno, ustedes igual ya tienen todas las diapositivas, ustedes solamente las descargan del campus virtual y ya está. ¿Para qué? Para que me digan cuáles fueron los aciertos o desaciertos de estas afirmaciones, ¿sí? Y para que las veamos un poco más, ¿sí? Porque es que aquí hay muchas que son verdad, pero hay otras que son mentira. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos ahora que contamos con muchos más recursos de investigación, mucha más tecnología. ¿Listo? Ya todos entonces la tienen, afirmaciones de él. O le tomaron screenshot o simplemente van y la miran en sus diapositivas que ya descargaron. Por eso les pongo esto acá abajo. No todas las ideas de Living eran correctas, ¿sí? Pero me van a decir ustedes cuáles eran las correctas y cuáles no y por qué. ¿Ok? Este Living también creía que el conocimiento de los elementos contenían las plantas. Conociendo los elementos contenían las plantas. Que contenían las plantas era suficiente. Entonces él decía, no, si yo sé que por ejemplo, yo hago un análisis de tejido vegetal. Yo cojo la planta, yo lo que hago es que hago todo mi proceso y de digestado, que es quemar toda la materia orgánica, luego quedan las cenizas
si yo encuentro que en esas cenizas hay cualquier tipo de nutriente, entonces yo ya digo que esa planta necesitaba ese nutriente, ¿sí? Entonces, por eso dice que creía que conociendo los elementos que contenían las plantas era suficiente para dar una recomendación de fertilización adecuada, lo cual sabemos ahora que eso es falso. Por ejemplo, si usted le pone en solución oro a una planta, ella le consume oro, ella lo incorpora, le pone plata y ella incorpora plata, pero todo lo que esté en solución ella lo puede incorporar. Sin embargo, no todo lo que uno encuentra en el tejido vegetal de la planta, ella lo requiere, ¿sí? Entonces, eso fue otro de los desaciertos de él. Ayudó mucho a deducir la necesidad del fósforo para las plantas. Recuerden que el fósforo es uno de los macronutrientes importantísimo en muchas funciones bioquímicas, ¿sí? Entonces, tuvo muchos errores, también tuvo muchos aciertos. Y él les digo ayudó porque he encontrado en varios libros muy, muy buenos que la ley del mínimo, aunque todo el mundo se la atribuye a él, realmente él no fue el que la dedujo totalmente, ni el que sí ayudó, pero no fue él solito, sino que quienes le ayudaron a él a deducir la ley del mínimo no lo escribieron, pero él era muy brillante y él sí lo escribió. Entonces todo el mundo dice que la ley del mínimo era solamente de él, ¿sí? Por eso aquí les pongo casualmente. Creo que ya nos va a sacar el Zoom, muchachos. Dice que hay menos de 1 minuto, entonces apenas se salga, volvemos al mismo link. ¿Por qué les pongo a estos dos personajes? Son bien importantes en fertilidad de suelos. Justin von Liebig, recuerden con todo lo que hizo, pero también hay alguien que aportó muchísimo más, me atrevería yo a decir, que Justin von Liebig. Eso depende también de las corrientes de formación de cada uno de los profesionales, ¿sí? ¿Por qué digo que las corrientes de formación? Porque alguien que sea netamente que tenga una revolución verde en su cabeza, que sea netamente de hace muchos años y no haya visto un poquito más allá, entonces siempre va a defender a Justin von Liebig, ¿sí? Pero la corriente de formación mía es una corriente de formación mucho más limpia. Más limpia me refiero a que es una corriente no de formación de revolución verde. Entonces, ya se ha visto por investigaciones y se ha visto por muchas otras cosas que todo lo que dejó Justin von Liebig sí nos ayudó a mejorar y sí nos ayudó a evolucionar, pero también nos ayudó a involucionar. Parecería como una contradicción, pero si ustedes leen un poco más de lo que él hizo, y si leen un poco más de lo que hizo, por ejemplo, Julio Hensel, entonces van a entender el por qué les digo esto, ¿sí? Entonces, este señor Julio Hensel fue también un alemán, un químico alemán, pero él era